Buenas tardes. Buenas tardes a todos o buenas noches. Ya es noche, ¿verdad? Ya se empieza a oscurecer más rápido. Bueno, vamos a terminar el capítulo, el 10, versículo 10 del capítulo 4 del libro de Efesios. Vamos a continuar con ese versículo y a terminarlo. Vamos a leerlo para empezar, ¿verdad? Para empezar, ¿qué es Efesios 4:10? No, yo aquí no lo he terminado. Acuérdense que hay mucho más en cada versículo que decir, hay muchas cosas, pero pues esto es lo que Dios me da. Y si Dios les da más cosas, pues Él sabe cómo, a través de su palabra, de un versículo pueden sacar muchas cosas del mismo versículo. Eso sí, cuando usted lo interprete, tenemos que estar todos, sí estamos de acuerdo, porque ves que le dan una interpretación y no es correcta. Le digo, no es correcta porque no va a quedar bien con otros versículos, va. Y la palabra es como un código, como una rompecabezas. Por donde quiera hay unas partes en Génesis y luego te vienes a Apocalipsis y luego a Juan, y por todos lados se conecta la palabra de Dios tratando de explicarnos el propósito de Dios. Entonces, en Efesios 4:10 dice la Escritura, dice, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. Bueno, pues ahí está esa Escritura, que el propósito de la venida de Cristo es muy grande y hay muchas cosas que se deben de decir, ¿verdad? Que solamente Él pudo haber completado bien toda la creación. Él es el primer hombre completo, ahora sí que Él representa el número 7. Por acuérdate, Dios hizo al hombre en el día 6. Entonces, hay gente que no entiende la Biblia y dice que 666 es la marca de la bestia. Pues es que representa el hombre carnal 3 veces incompleto. Y acuérdate que la carne, nuestra carne, está vendida ¿a qué? Al pecado. O sea, todos pecamos y todos vendimos este cuerpo al amor. Ahora, a través de Cristo, queremos llegar a ser maduros. Es el número 7, completos. El número 7 representa lo completo. Eran los 7 candelabros dentro del lugar santo. Estaba el candelabro 7 que representa la luz verdadera. Ahora cada uno de ustedes viene representando ese candelabro. Están completos y tienen el conocimiento de Cristo, el Nuevo Testamento. Lo deben de tener, lo deben de anunciar. Y por eso es que Cristo tuvo que traer eso, para que el hombre pudiera ver sus errores. Y aparte, así rápidamente, una escritura, primera de Juan capítulo 3. Vamos a ver a qué vino Cristo también. No la puse, pero primera de Juan capítulo 3, el versículo que es 8. Primera de Juan 3:8. Mira lo que dice ahí. Primera de Juan capítulo 3, 8. El 8 sí, dice, el que practica el pecado es del diablo. Es el número 6, está incompleto. Dice, porque el diablo peca desde el principio, y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, para ver, eso significa ver madurez, para ver dónde está el error y no hacerlo, o sea, por lo menos luchar para no hacerlo. Por eso Cristo apareció para eso, para que el hombre pudiera ver qué es lo que te está matando, qué te está condenando. Y el mundo entero, muchos no saben ni qué y por qué, pero así es, ¿no? Entonces, todo eso fue posible por aquel que descendió y subió por encima de todos los cielos, y llevar y completar su obra perfecta. Pablo habla de que él subió al tercer cielo. O sea, habla de un tercer cielo, por ejemplo. Si lo quieres leer nada más para que veas, como dice, subió y descendió. ¿A dónde subió? Bueno, Pablo habla de un tercer cielo. Segunda de Corintios 12, vamos a leer un poquito de ese tercer cielo. Segunda de Corintios capítulo 12.
y ahí el versículo del 1 al 3. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendrá a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahí está, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Pablo habla de ese cielo. Así Cristo ascendió hasta el cielo. O sea, tenemos que el primer cielo es donde están las aves, segundo cielo es donde está la galaxia, fuera de la galaxia, tercer cielo, allá donde ya no hay tiempo, allá es donde está, o donde fue Cristo también, y Pablo también fue llevado en espíritu para oír esas palabras que Dios le enseñó a él. Entonces, nuestro Señor pues hizo varias cosas. Vamos a ver que hizo una muy grande, y es el propósito de la venida de Cristo. Vamos a ver también que dice Apocalipsis 5, 9. Apocalipsis 5, 9. Dice Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues ahí está otra vez lo que pasó también en el cielo, lo que hizo Cristo también. El Cordero dice que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Imagínate también los que van a vencer todo lo que Dios les va a entregar por Cristo, a todos los que luchan por seguir a Cristo, ¿no? Entonces, todo eso vino para entender todo lo que Dios nos ha dado a ver, hermanos. Vino a llenar todo, y para que el conocimiento de Cristo, el hombre pudiera regresar otra vez de donde salió. Ese es el propósito de Dios, de que el hombre entendiera que Dios lo ama y quiere que el hombre regrese con él. Vamos a leer esta parábola, Lucas 15, para que comprendamos la parábola. Lucas 15, ¿verdad? Lucas 15, versículo 11. Lucas 15, 11 dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, me iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado su hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en la mano, en su mano, y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahí está esta parábola. Si alguien te la quiere interpretar correctamente, es el regreso del hombre a Dios. No hay otra. No hay otra. Hay gente que la quiere interpretar de hermanos que se van y luego regresan. No, es otra cosa. Esto está hablando de que cuando uno cuando es niño, ¿verdad? Y entendemos el mal, le decimos a Dios: ya no quiero andar contigo. No le decimos, pero cuando nosotros pecamos, en ese momento nosotros ya empezamos a vivir nuestra vida como queramos. Andamos malgastando todo lo que Dios nos da, porque Dios a todos los hombres les da su herencia, a todos. Les da poder, les da mente, les da manos para trabajar, les da muchas cosas para que puedan hacer de riquezas. ¿Y qué hace el hombre? El hombre empieza a pecar, a ofender a Dios, a malgastar. Y solamente aquellos que topan, cuando el hombre quiso comer con los marranos, fíjate, estaba topando suelo este hombre. Así también muchos de nosotros andábamos así, topando suelo. Y fue cuando siempre recordamos: pues, yo tengo que regresar con Dios porque necesito a Dios. Un hombre de familia que tiene hijos, para mí es un insensato si no busca a Dios. Es un verdadero insensato, es una persona vanagloriosa que no tiene sentido. Todo hombre debe reconocer que sin Dios, yo y mi familia estamos perdidos. Entonces uno siempre, aunque ande mal en el pecado, siempre dice: ¿sabes qué? Yo quiero buscar a Dios, yo quiero encontrar a Dios, yo quiero saber qué está pasando en mi vida. Entonces cuando el hijo empieza a cambiar, empieza a retornar, el padre lo ve. El padre lo ve y dice que Dios es movido a misericordia. ¿Y qué le dio? ¿Qué le dio el padre al hijo cuando regresó? Venimos todos mal, ¿y qué nos da Dios? Nos viste. Nos da el Nuevo Testamento como vestidura. Nos da el sello con el Espíritu Santo, es el anillo. ¿Sí? Nos da sabiduría y nos da entendimiento de su palabra, para que podamos comprender el propósito tan grande que vino a ser Cristo, a morir por mí. A morir por mí. Por eso me gustó mucho ese canto cuando lo empezamos a entonar. Viene por mí, viene por mí. Todo el tiempo es tan importante entender este gran propósito de Cristo que vino por mí, y que no se me olvide, que no se me olvide, porque si después de esto, hermanos, ya teniendo el conocimiento y se me olvida, o paro o me voy para atrás, dice que ya no hay más que hacer, más un horrible castigo, ¿verdad? Un horrible castigo de muerte, y lo dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso nosotros debemos de entender que es hacia adelante. Dios siempre espera que el hombre siga adelante creciendo espiritualmente. Ahí termino con el versículo 10 y voy a pasar a Efesios capítulo 4, y aquí voy a juntar 11, 12 y 13, 3 versículos juntos. Hebreos capítulo 4, Efesios capítulo 4, del 11 al 13. Perdón. Dice así. Y él mismo, o sea Dios o Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué tan importante es ver que Él fue el que llamó y dio estos dones, estas responsabilidades a todos los hombres. A todos los hombres nos dio responsabilidades. A cada uno de nosotros nos ha dado una responsabilidad, pero con el fin de, ya sea, no importa si el cuerpo se compone de muchos miembros, y el dedo chiquito no es menos que el ojo, ni el ojo es menos que
que el dedo acá. Todos somos miembros del mismo cuerpo. Nadie es más importante que nadie. Todos tienen que estar funcionando. Y todos deben de ir trabajando en avanzando, porque dice la Escritura, a fin de perfeccionar, significa de madurar espiritualmente. Eso es muy importante. Y el domingo que les decía yo, hay muchos que paran su avance, ya se quedaron ahí, ya no siguieron adelante, ya ni para adelante ni para atrás. Y yo les dije que una de las razones por las cuales ya no seguimos creciendo espiritualmente son dos razones. Y nadie me dijo, oye, sí es cierto, nadie me dijo nada. A lo mejor sí es cierto. Pero una razón por la cual un creyente deja de crecer o deja de madurar espiritualmente es porque no puede perdonar lo que le hicieron. No puede, no sé, algo le hicieron, lo que haya sido. Siempre trae esa raicita de que ve a esa persona y no madura por culpa de eso. No quiere perdonar. ¿Cómo te va a perdonar Dios si tú no lo perdonas? Si tú no perdonas a los que te ofenden, Dios tampoco te va a perdonar a ti. No sé si entiendan eso. O sea, si hay una persona que me cae mal y no lo perdono, no la perdono, a mí tampoco Dios me va a perdonar. Por más que esté en la iglesia, años, puede estar 23,000 años en la iglesia, y si yo no perdono a esa persona, Dios no me va a perdonar tampoco a mí. Entonces, y la otra es que muchas veces entramos a la iglesia, empezamos a ofender a Dios y ahí nos quedamos mejor. Ya no se quieren perdonar. La Biblia dice que Dios te perdona y que debes de seguir creciendo, a madurar. Pero no, ya para qué, pues es que ya no quieres perdonarte. Porque cuando uno se cae, se levanta, se arrepiente y sigue. No, yo debo de seguir hablando de la palabra como un espíritu que está en mí, que lo tengo que estar hablando. No me puedo quedar callado. Tengo que estar hablando de él, es seguir adelante. Ya ni modo, si ya la regué, si ya ofendí, pues ya ni modo. Ya dice, ¿qué dijo Pablo? Yo del ayer ya no me quiero acordar. Pero no, ahí estás acordando otra vez. No, pues es que no. Una vez les dije, no, pues es que yo no soy digno. No, es que yo no soy digno. O sea, nadie es digno. Nadie es digno. Dios nos ha hecho dignos para crecer. Pero como te digo, hay muchos que no se quieren perdonar. Y ahí se quedan ahí así, en una especie de tibieza. Pero no, la palabra dice, aquí dice claramente, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, nosotros tenemos que madurar entre nosotros espiritualmente, tenemos que madurar. O sea, una persona cuando me dice, el que ya se paró, hermano, ¿por qué no he ido a la iglesia? No he ido, pero yo en mi casa, es una tontería todo eso. ¿Cómo en tu casa vas a madurar? Sí, ahí con tu perrito, con tu gato, ahí vas a madurar tú y el gato solos. No, tú tienes que estar en la iglesia amando a tus hermanos. Y si no, pues madura. Pues eso significa, aprende. Todos tenemos errores, pero tenemos que, dice Dios que, y también otra cosa, no es que yo lo vaya a hacer, no es que yo me voy a, Dios si permite, si Dios permite que alcancemos esa madurez, porque a lo mejor dice, a esta persona no le voy a dar madurez, porque se la doy, se la va a ir a la cabezota, y luego al rato se va a creer que es la mamá de Tarzán aquí y va a andar mandando a todo el mundo. Por eso muchas veces Dios no la va a dar. No, la madurez solamente Dios se la va a dar a aquellos que Dios sabe, porque dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que cuando una persona crece espiritualmente, ¿qué es lo que hace? Edifica. Imagínate si tenemos varios hermanos que han crecido, ¿qué es lo que hacen los hermanos que han alcanzado cierta madurez? Edifican, ayudan a la iglesia. Oye, vamos a ayudar al hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Edifican el cuerpo de Cristo. Y eso es muy importante. Porque si no maduramos, no crecemos espiritualmente, pues ¿qué gloria le damos a Dios? Estamos detenidos. No maduramos. Entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, otra vez la palabra perfecto es completo, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No podemos ser más que el maestro, pero podemos llegar a ser como el maestro, en el conocimiento. Ahora, Cristo hizo muchas maravillas, porque aparte del conocimiento, Cristo hizo muchos milagros, muchas cosas que hizo nuestro Señor con el conocimiento y su poder.
nosotros necesitamos ese conocimiento para hacer también, ¿qué? Pues ya no son maravillas a la vista del hombre, son maravillas para Dios. O sea, imagínate el gozo que sintió el padre cuando regresó su hijo. O sea, tú imagínate que perdieras a tu hijo, no lo encuentras. Pasan años y tu hijo se perdió cuando estaba chico, no lo encuentras. Pero un día regresa después de 5 o 6 años. ¿Cómo estaría tu corazón de feliz? Tú te sentirías alegre, wow, es mi hijo. No lo vas a ir a echar, no lo ibas a decir, no, ya vete, no. Estarías bien contenta de encontrar a tu hijo. Así también Dios se siente cuando regresa una persona a Él, contento y feliz. Y solamente Él es el que puede enseñarnos esa alegría, ¿no? Entonces, acuérdense, este propósito de la iglesia fue de llevar su reino desde que empieza hasta la madurez, hasta entender todo. Y cuando empezamos a estudiar la Biblia, la primera vez que empiezas a estudiar la Biblia, es muy difícil que lo veas solamente que Dios te dé entendimiento. Pero cuando empezamos a estudiar el jardín del Edén, el arca, cuando empezamos a ver la congregación de los judíos en el desierto, cuando vemos todas esas cosas del Viejo Testamento, wow, nos enseña que todo venía profetizando este reino espiritual, esta iglesia. Y esta iglesia, estoy hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo que fue establecida en el año 33 en la ciudad de Jerusalén. Así de sencillo. ¿Quién la estableció? Jesucristo. Él es el fundador de la iglesia. Él encomendó a los apóstoles lo que tenían que hacer. A Pedro especialmente le dio las llaves, pero ahora ya todos la tenemos las llaves. ¿Qué son las llaves? Instrucciones para enseñarle a otra persona cómo puede entrar a este reino. Sí, porque después de Cristo, después de establecer su reino, Él nos enseñó que iban a venir muchos otros reinos. Iban a venir otras iglesias en diferentes países, en diferentes ciudades y diferentes años, muy diferente. Pero la iglesia que nosotros predicamos es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Muchas veces me dicen a mí, oye, invíteme a su iglesia. Le digo, yo no tengo iglesia. No, la iglesia somos nosotros. Yo no di la vida por nadie. La iglesia es de Cristo. A Él es el que alabamos, a Cristo. Nada más. Como hombre, el único que Dios envió como hombre para hablarnos es a Jesús, nadie más. No a José Smith, no a Constantino, no a Elena White Miller, no a tantos hombres que han hecho sus propias iglesias en sus países. No. Dios no le dijo a José Smith que levantara la iglesia a él. Dios le dijo a Jesús solamente. Es el único que nos enseñó. Y su reino o su palabra iba a empezar ¿dónde? En Jerusalén. Lo profetizó Isaías en Isaías capítulo 2, versículo 3. Lo profetizó Isaías. Isaías capítulo 2, versículo 3. Dice, fíjate, Isaías 2:3 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿De dónde salió la ley? De Sión. Dios se la dio a Moisés. ¿Pero de dónde vino la palabra de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios, hermano? ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo. ¿Lo saben ustedes escritura? Juan 1:1, 1:14. Principio el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice Juan, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del primogénito, lleno de gracia y lleno de la verdad. ¿De quién está hablando? De Cristo. La palabra de Dios vino de Jerusalén. De ahí salió la palabra. Ahí empezaron los apóstoles hablando la palabra que ahora es el Nuevo Testamento. Entonces, esa es la palabra. Ya lo demás es de hombres. Ya lo demás son hombres. Muchas veces cuando les doy el estudio bíblico, cuando hablamos de la edad cristiana empezamos a hablar del reino, del cómo Dios hizo todo, desde a los profetas, apóstoles y a todos nos puso en este reino. Yo estoy en otra iglesia y quién es, no sé quién lo fundó.
Pues el Señor la hizo, es una iglesia de Él. Esa iglesia sí es de Él. Él la estableció aquí en Estados Unidos hace 10 años. Es de Él. Y lo dice el hombre descarado, es que esta es mi iglesia, yo la hice solito. Pues sí, usted la hizo, es su iglesia, yo no le estoy diciendo que no. Es de usted esa iglesia. Pero no es la de Cristo. Oh, sí. Pero entonces, sí, pero entonces la agarran mal porque dice, de Sión saldrá la ley. No, el Sión es donde Moisés en el monte Sinaí recibió los 10 mandamientos. Ahí salió la ley de Sión y la iglesia salió de Jerusalén. Entonces, ahí sabemos la historia de la iglesia, Hechos 2, todo ahí empezó la iglesia. Y cuando uno entiende este propósito, pues uno toma su decisión si quiere pertenecer a la iglesia de Cristo o si quieres pertenecer a la iglesia de Juan Camané, ya tú sabrás. Eso sí, si llegas a pertenecer a otra iglesia que es de hombre, pues ¿qué va a pasar cuando una persona está yendo a una iglesia que es de hombre? A ver qué escritura le enseñamos. ¿Qué les va a decir Cristo? Nunca os conocí. Mateo 7, 21 al 23. Dicen ellos dicen, Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre sacamos, o sea, entonces es un show. Hay tu nombre en el TikTok. Vengan por su milagro el viernes. Aquí vengan por su milagro. Ahí está la gente, no se va por su milagro. O a lo mejor son $1,000, no sé. Pero dicen ellos, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre sacamos demonios. En tu nombre hicimos muchas maravillas. Entonces dice, yo les declaré apartados de mí, yo a ustedes nunca los conocí. Hacedores de. ¿Por qué no los conoció? Porque no obedecen el verdadero y completo evangelio. No están obedeciendo lo que dice Cristo, obedecen lo que dicen los hombres. Pero ahí está. Así es que el propósito es claro para Dios. Espera que el hombre, a través de las escrituras, crecer en este reino establecido. Desde los profetas, apóstoles, ministros, evangelistas, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios en madurez espiritual. Solamente dentro del cuerpo podemos madurar espiritualmente. Te voy a leer una escritura para que entiendas mejor. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Yo trato de explicarle muchas veces a las personas, pero ya pues me doy cuenta que pues yo no soy el que va a dar entendimiento, solamente es Dios. Colosenses capítulo 1, en el versículo 15. Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen de Dios. ¿Quién? Cristo. El primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Entonces, es maravilloso ver esto. Yo, por ejemplo, cuando a mí mencionan por primera vez en mi ignorancia, Cristo, el Hijo de Dios, yo inmediatamente creo en Él, sin saber nada de la Biblia, de nada. Yo no aceptaba a nadie más que a Cristo. En la iglesia que yo vivía había un montonal de santos, por todos lados santos, pero a mí me mencionaban Cristo, yo decía, en ese sí creo, en los demás yo no sé qué están hablando. Porque yo nomás creía en Cristo, no sé. Decían que era el Hijo de Dios, pues con más razón, yo creo en Él. Entonces, cuando yo empiezo a entender que todo lo que se hace es por Cristo, la iglesia es de Cristo, nosotros pertenecemos a Cristo, somos cristianos, todo es en el nombre de Cristo. Y si la iglesia se llama iglesia de Cristo, la gente que no quieren, aman a Cristo, no vienen. Mejor le ponen la iglesia de las mariposas o iglesia de las Siones. Y sí se llena de gente. Si le pones iglesias de, no sé, tabernáculo o la iglesia de visión, quién sabe qué, se llena de gente. Si hay baile, hay show, se llena de gente. Pero si tú les mencionas a Cristo como tal, él le no. Ahí se diferencia en quién verdaderamente cree en Cristo y quién no. Él ya lo sabía. Hay una escritura que dice que él ya sabía quiénes eran los que habían de creer y quiénes no creen. O sea, para mí, Cristo es todo.
Él es mi hermano mayor, Él dio la vida por mí. Él fue el que estableció su reino. Yo no tengo ningún problema. Ahí mismo, si te das vuelta en Colosenses capítulo 3 y en el versículo de Colosenses 3 y el versículo 17, dice así. Dice, Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Yo tuve una discusión con un miembro de la iglesia hace muchos años, porque yo le decía que ¿por qué se ponen a aplaudir? ¿Por qué se ponen a aplaudir en la iglesia o por qué aplauden? Nosotros no podemos honrar a Dios con las manos. Y él, no, pero es que claramente dice, ¿dónde hay una escritura que diga eso? Me dice, porque no la quería. Y una persona que tiene años en la iglesia, aquí se la enseñé. ¿Qué? ¿Dónde dice? Aquí dice. Si nosotros vamos a hacer algo, o vamos a hacer, o la iglesia, o adoramos a Dios, todo lo que hagamos debe ser en la autoridad de Cristo. No tenemos ninguna escritura donde los primeros creyentes aplaudieran, porque ellos habían entendido que ya el hombre carnal tenía que morir. Pero ahí está claramente, todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, debe ser en el nombre o por la autoridad de Cristo. Entonces, regreso a Colosenses capítulo 1, versículo 17. Dice, Colosenses 1, 17, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Ahí está el 23. Si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo de los cielos, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahí está claramente, si en verdad permanecemos fundados en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Si yo les pregunto, ¿qué es la esperanza del Evangelio? Que dice, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. La madurez. A través del Evangelio, de todo lo que hagamos juntos, las relaciones familiares, espirituales de los hermanos, predicando el Evangelio, lleguemos a conocer y entender por qué Cristo tuvo que morir por todos nosotros, a través del Evangelio, y por qué yo tengo que cambiar. Cuando una persona empieza a entender estas cosas, va a ir cambiando paulatinamente, hasta entender lo que dijo Pablo una vez, ya no vivo yo, mas Cristo ¿qué? Vive en mí. Ese es el proceso de un crecimiento en verdad. Pero otra vez, muchas veces nos quedamos a medio, como los judíos, como les dije. Los judíos no entraron a la tierra prometida. Desde que salen de Egipto, eran 40 años que Dios los puso para llegar ahí. ¿Qué detuvo su avance? ¿Por qué no vieron esa ciudad tan preciosa? Todos sabemos los que lo detuvieron. Bebieron, se embriagaron, murmuraron, fornicaron, idolatría. Todas esas cosas detuvo su avance, hermanos. O sea, es algo que yo te quiero explicarles. O sea, si el día de mañana no alcanzamos también nosotros la promesa de la vida eterna, eso fue lo mismo que detuvo nuestro avance. Ya no avanzamos por culpa de estas cosas. Y yo creo que si hacemos cuentas, vale la pena pelear y quitarnos todas esas, voy a decir, porquerías, y poner nuestra mirada en las cosas que Dios quiere que hagamos, seguir avanzando espiritualmente. Así es que esto es muy claro para Dios en su reino, que debemos de llegar hasta arriba. Ahora, si no llegamos es porque, acuérdate, el hombre carnal no entiende las cosas de Dios. O sea, esto que estoy hablando al hombre carnal se le hace locura. Pero este es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que te haga rico
y haga mansiones y mansiones y tenga mucho dinero en este mundo de pecado, en este buque que es un buque que está trastornando al mundo entero, toda esta maldad. No, ese no es el propósito de Dios. Dios hubiera dicho claramente: háganse ricos, hagan mucho dinero y van a ir al cielo. No, ese no es el propósito. El propósito es alcanzar lo prometido. El hombre es lo que busca, la gloria, las riquezas, que con el tiempo se hace nada, no llegas a nada. Lo que nosotros tenemos que enfocarnos es que caminando con Dios, Él nos da todo lo demás. Muchos lo hemos experimentado. Cuando tú pones a Dios primero en tu vida, Él te añade todo. Él sabe tus necesidades, Él sabe que tú necesitas un carro, necesitas trabajo, necesitas comer. Él sabe todo eso, pero tú no te preocupes, porque eso hacen los gentiles. Ellos se preocupan de: no tengo trabajo. No te preocupes, Dios provee para sus hijos. Tú preocúpate de ir caminando con Él, eso es importantísimo. Pero esto el hombre no lo entiende. Vamos a leer esa escritura, Hebreos 6, del 1 al 3. Hebreos 6, del 1 al 3. Vamos a leer 3 escrituras para esto. Hebreos capítulo 6, del 1 al 3. Dice: por tanto, Hebreos 6, del 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautizos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. O sea, aquí esto te está diciendo que debemos ir más a la madurez. Ya está bien de las obras, estar todo el tiempo pasando a pedir perdón, a arrepentirnos totalmente. No, ya, vamos hacia adelante a la madurez, a entender lo que Dios quiere para nosotros, y eso va a ser posible si Dios lo permite. Así es que eso es muy importante. Pero ¿qué pasa cuando no nos detenemos? Ahí mismo Pablo regañó a los hermanos de Hebreos. ¿Cómo lo regañó? Hebreos 5:12. ¿Qué les dijo Pablo de esto? Pablo les dijo en Hebreos 5:12, dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado del discernimiento del bien y del mal. Yo les pregunto, hermanos, ¿por qué tanto le preocupa a Pablo de que hay hermanos que tienen mucho tiempo en la iglesia, muchos años, y que ya debían de ser maestros y todavía están parados? ¿Por qué le molesta tanto a Pablo esto? ¿Por qué le molesta que hay hermanos que todavía están, pues no sé qué dice Corintios, o necesitan todo el tiempo que están en su lechita, todo el tiempo, porque todo el tiempo están chiquitos? ¿Por qué le preocupa tanto a Pablo esto? Aparte de que causan problemas, no están siendo útiles para el evangelio. No están sembrando su palabra. Una de las cosas que vamos entendiendo aquí es que, ¿sabes una cosa? Dios se quiere manifestar al mundo. ¿Y cómo se manifiesta Dios al mundo? Por medio de nosotros, por medio del evangelio. Sí, dice la palabra, mira, en 1 Corintios capítulo 15, también tiene mucho que ver esta, 1 Corintios 15, 33. 1 Corintios 15, 33 y 34. Dice así. En 1 Corintios capítulo 15, 33 y 34 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra, lo digo. O sea, estas personas que ya deberían de ser maestros, a lo mejor sí se la pasan hablando malas conversaciones, haciendo chismes, haciendo cosas que corrompen las buenas costumbres, y entonces están pecando, y muchas personas no conocen a Dios para vergüenza vuestra, se los digo. Entonces es por eso que a Pablo pues le da o regaña, o como lo tomas, diciendo: debiendo ya de ser maestros, después de tanto tiempo. No está hablando de niños. El niño cuando se bautiza, pues él apenas está aprendiendo. Está hablando de personas que podemos tener ya años en la iglesia, que debíamos de ser maestros para ir entendiendo el proceso de la madurez, porque si eres niño, pues no entiendes todavía lo que es la justicia. Fíjate que te leo el versículo 13 y te voy a decir por qué. A ver, mira, fíjate, Hebreos capítulo 5, ahora el 13, dice: y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño.
Una pregunta, ¿a un niño le importa si hay leche, a un niño le importa si tienes que pagar un bill de la luz? ¿O al niño les importa las responsabilidades de la casa? No le importa. Es su hijo. A un niño, no, a un niño, yo hablando primero físicamente, un niñito. Un niñito no sabe, ¿verdad? Porque él no sabe. Ahora imagínate uno de nosotros en la iglesia, pues no me importa nada. Si esa persona está condenada, ¿a mí qué me importa? Yo no le voy a decir nada. A un niño es inexperto en la justicia, porque es niño. No, y luego si le digo no sé ni qué le voy a responder. Muchas personas no se quieren meter en un diálogo de la palabra porque no saben qué van a decir. Está bien, si es un niño, pero si es una persona que ya tiene años en la palabra de Dios, pues es lo que dice Pablo, que estas personas todavía son inexpertos, y entonces habla claramente de la madurez. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, 5 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, 5 y 9. Primera de Pedro 1, 5 y 9. Dice, Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 5 al 9. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que sometida a prueba, si es necesario tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahí está otra vez lo que va a ser tu fe, cómo va a ser tu fe probada, como se prueba el oro con fuego. Y muchos, cuando entramos a la iglesia para llegar a este crecimiento, para entender la salvación de mi alma, que es muy importante mi alma, para eso tu conciencia es donde vas a... cuando vienen pruebas, se salen o se estancan ya. Pero es muy importante que te fijes lo que dice aquí, lo que dice la Biblia. Quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Otra vez, es importantísimo ver este proceso que Dios está haciendo en nuestra vida. No sabemos, así como los judíos cuando iban tras de Moisés, dijo, ustedes sigan a mi siervo Moisés, él los guiará a la tierra. Así también nosotros no sabemos en qué momento nuestro Señor nos dará entendimiento y esa madurez que necesitamos. Así que sin madurez es imposible que sigamos adelante, sin tener esa meta en nuestras vidas de alcanzar la madurez. Así es que todos y cada uno con Dios, desde los profetas hasta los apóstoles y los primeros cristianos, y que cada uno en su responsabilidad, cada uno su don de predicar el Evangelio. Como digo, predicar el Evangelio es de muchas maneras se predica el Evangelio, diferentes maneras. Ser esa luz del mundo, luchando día a día y lleguemos al conocimiento de Cristo. Pablo nos enseña cómo él lo hacía. Vamos a ver cómo lo hacía Pablo en Filipenses 3, del 3 al 8. ¿Cómo hizo Pablo para alcanzar esa madurez? Bueno, vamos a ver, para ver cómo andamos ahí nosotros, ¿verdad? Filipenses capítulo 3, versículo del 3 al 8. Filipenses 3, del 3 al 8. Dice así: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, nosotros, dice Pablo, somos la verdadera circuncisión. Ustedes sépanse que la circuncisión fue la señal que Dios le dio a Abraham. Pero ahora Pablo le está diciendo a los cristianos,
No, nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios. ¿Qué significa en espíritu servimos a Dios? No, pues es mucho que decir de eso. Servir a Dios en espíritu, servir en su palabra, hablar de su palabra, poner lo espiritual con lo espiritual, sacrificar el cuerpo animal, y de esa manera va caminando Pablo. Dice, de esa manera servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. O sea, hemos hablado mucho de esto. Como Pablo, una persona que fue golpeada en la cárcel, encadenado, todavía nos enseña que él se gloria ¿qué? En Cristo. Y eso es para nosotros, para que si algún día pasa cualquier cosa, no, seguimos en Cristo, pase lo que pase, porque no tenemos confianza en la carne. Yo hoy tuve que decirle a mi prima, le mandé un mensaje a mi prima, porque me estaba mandando puros videos, de hombres, videos, yo no sé, hay personas tan fanáticas de escuchar al hombre. Un video, ya empezó la globalización, ya empezó la caída, y ya empezó quién sabe qué. Y le digo, prima, por favor, no me estés mandando esos videos. Nosotros no, yo no creo en la carne. O sea, esos videos que ya empezó la caída, que ahí viene que lo que está haciendo el Trump está profetizando esto. Bueno, puras tonterías. Yo no confío en la carne. Que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Yo confío en Dios. Él sí me dijo, habrá guerras, habrá terremotos, ¿verdad? Se levantará nación contra nación. Va a haber problemas, lo entiendo. Todas esas cosas que están pasando, pues, él me lo dijo, eso no me lo tiene que decir un hombre, yo ya lo sé, que van a pasar. ¿Cómo y cuándo? No sé, pero van a pasar. Y que un día nos va a tocar a nosotros también lo sé, porque él nos lo enseñó. Pero no confiando en la carne, dice Pablo. Dice Pablo en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo aquí, hermanos, cuando Pablo dice que si hay algo de qué confiar, yo entiendo si por la carne alguien se va a creer, ¿verdad? Si se cree que él es alguien, Pablo aquí explica lo que él era en la carne, un hombre muy importante de dinero, linaje de la tribu de Benjamín, era un fariseo muy importante, estudiado bajo los pies de doctor Gamaliel, persiguió a la iglesia, era irreprensible, pero todas esas cosas que para él eran ganancia, o sea, lo que él era su vida antes, todo eso lo tiene por basura, por ganar ¿qué? El conocimiento de Dios. Y aquí nosotros, ¿qué perdemos por el conocimiento de Cristo? ¿Qué pierdes? Porque cuando tú pierdes algo por el conocimiento, tú pierdes algo por Cristo. ¿Qué pierdes por el conocimiento de Cristo? ¿A quién le siembras? ¿A quién le enseñas? ¿De dónde me alimento? ¿Cómo estoy enseñando esto? ¿Qué estás enseñando tú de la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque es muy importante que diga lo que dice Pablo aquí. Yo todo lo que es el mundo lo tengo por basura, por ganar ¿qué? El conocimiento de Cristo. Viene Pedro y le dijo, Señor, nosotros dejamos casa, dejamos familia, dejamos trabajo por seguirte a ti, por seguir el conocimiento. ¿Qué le dijo Cristo? De cierto te digo que el que haya dejado casa o esposo o esposa, hijos por causa de mí y del evangelio, que no será 100 veces recompensado en esta vida y en la venidera. Y eso es pura verdad, pura verdad. Dice, y llegar lo más que luchemos de imitar día a día a su Hijo Jesucristo, como Pablo que dijo en 1 de Corintios 11:1, ¿quién se lo sabe de memoria? 1 de Corintios 11:1, imíteme a mí, porque yo imito a Cristo. Imitar a su Hijo en el plan de Dios. Voy a terminar con esta escritura, Juan 14:12. Juan 14:12. Aquí vamos a ver si sí es cierto. Siempre les hago una pregunta a mis estudiantes cuando ya llegamos a esta escritura. Les digo esto en Juan 14:12. Dice así: de cierto os digo,
que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Le digo, ¿usted cree en Cristo? Sí, me dice, sí creo, seguro, sí. ¿Y cómo va a hacer las obras de Cristo? ¿Cómo le vas a dar de comer a 5,000 personas? ¿Cómo vas a alimentar a tanta gente? ¿Cómo vas a levantar un muerto? ¿Cómo le vas a dar la vista a los ciegos? Porque Cristo dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. O sea que las obras que hacemos nosotros son mayores que las obras que hizo Cristo. ¿Sí o no? Son las que quiere Dios. No, hablé de la venida del hijo pródigo. Jesús les dio de comer a 5,000 personas. Y les dijo claramente, ustedes me buscan porque tragaron y saciaron. Le dio la vista a los ciegos. Pero Jesús enseñó que la ceguera más fea es la interior. O sea, cosas que hizo Jesucristo, ustedes también la harán, pero mayores. Pues, yo estaba bien muertote. Pues, o sea, eso es más importante para Dios que levantar un hombre físico. Es mucho más importante la obra de un cristiano aquí en la tierra. Por eso dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará y aún las hará mayores. ¿Qué pasó? Nos estamos deteniendo. Tenemos que buscar siempre a los que andan buscando. Bueno, pues ya ahí le vamos a parar. Ya se fue el tiempo y que el Señor les bendiga. Y no tenemos ningún invitado, pero si no, también cantamos un himno de invitación. Ah, de veras, sí es cierto. Tenemos un himno de invitación porque tenemos una invitada. Por si hoy es el día que ella quisiera recibir el Espíritu de Dios, recibir a Dios, sería una maravilla. Dice la Biblia que los ángeles se alegrarían. Dios estará contento. ¿Y sabes lo que dijo? Dijo, era mi hija que estaba muerta y ha revivido para mí. Así es que ahí está la invitación de Dios y vamos a entonar este himno de invitación y nos ponemos de pie. ¿Sale?